Durante años, el público creyó haber visto una historia perfecta. Ella, luminosa, magnética, una de las actrices más admiradas de México. Araceli Arámbula. Él, intocable, enigmático, el hombre cuya voz parecía haber nacido para cantar al amor. Luis Miguel. Cuando comenzaron su relación, la prensa la bautizó como el romance del siglo. Belleza y leyenda, juventud y poder, glamour y misterio. Pero las historias que parecen cuentos de hadas suelen ocultar grietas invisibles. Lo inquietante no fue un escándalo abierto. No hubo una conferencia acusatoria, ni lágrimas frente a cámaras señalando culpables. Lo que estremeció fue algo mucho más sutil. Una frase breve, casi perdida, en medio de una entrevista aparentemente inocente. Araceli habló de una etapa muy dura en su vida personal que la obligó a reconstruirse desde cero. No mencionó nombres. No necesitó hacerlo. La pausa que siguió, la manera en que bajó la mirada y tensó la mandíbula, fue suficiente para que millones entendieran de quién estaba hablando. No era una denuncia directa. Era algo más profundo, el eco de un dolor que nunca terminó de desaparecer. ¿Cómo se pasa de ser la pareja más fotografiada del espectáculo latino a convertirse en una mujer que evita mencionar ese pasado? ¿Qué ocurrió realmente detrás de los muros de aquellas residencias exclusivas donde supuestamente reinaba la felicidad? Cuando Araceli y Luis Miguel oficializaron su relación, todo parecía brillar. Él la llevaba a conciertos privados, a viajes secretos en jets, a cenas donde el lujo era norma. Las cámaras captaban instantes perfectamente calculados, miradas cómplices, sonrisas medidas, gestos elegantes. Sin embargo, los más atentos notaron algo extraño. Ella comenzó a hablar menos. Sus entrevistas se volvieron más cautelosas. Su espontaneidad, aquella que la caracterizaba en las telenovelas y en los programas de variedades, empezó a diluirse. El silencio se convirtió en su nuevo lenguaje. En retrospectiva, algunas declaraciones cobran un significado distinto. Araceli mencionó en varias ocasiones que aprendió a ser fuerte en medio de situaciones complejas. También habló de la importancia de no perder la identidad cuando amas demasiado. Frases que en su momento parecían reflexiones generales, hoy suenan como piezas de un rompecabezas que apenas empieza a completarse. ¿Fue realmente un matrimonio? Oficialmente, la historia siempre estuvo rodeada de ambigüedad. Nunca hubo una ceremonia pública ni un comunicado formal que confirmara una boda tradicional. Pero convivieron como pareja estable, construyeron un hogar y tuvieron 2 hijos. Para muchos eso equivalía a un compromiso total. Para ella, quizá, significó entrar en un universo donde el amor convivía con algo más oscuro, el control. Quienes conocen la trayectoria de Luis Miguel saben que su relación con la prensa siempre ha sido estrictamente regulada. Nada se filtra sin autorización. Nada se dice sin estrategia. Fue esa misma dinámica la que marcó la vida privada de Araceli. La actriz, que antes compartía
fragmentos íntimos con naturalidad, comenzó a levantar murallas. Cada pregunta personal era esquivada con diplomacia. Cada insinuación desactivada con una sonrisa ensayada. La transformación fue gradual, pero evidente. Años después de la separación, cuando ya no compartían escenarios ni fotografías familiares, Araceli empezó a recuperar su voz. No con gritos, sino con insinuaciones. «Hay experiencias que no repetiría jamás», dijo en una ocasión. En otra, confesó que hubo momentos en los que sintió que debía protegerse a sí misma y a sus hijos por encima de todo. La palabra protección apareció repetidamente en su discurso. ¿Protección frente a qué o frente a quién? El término infierno nunca salió de su boca de manera explícita, pero la prensa lo adoptó tras analizar cada gesto, cada silencio cargado. Porque a veces el sufrimiento no necesita descripción gráfica. Basta con la firmeza con la que alguien afirma que no desea volver atrás. Lo más perturbador de esta historia no es la posibilidad de un amor fallido. En el mundo del espectáculo, las rupturas son casi rutina. Lo que inquieta es la sensación de que hubo una versión pública cuidadosamente construida mientras, en privado, se desarrollaba otra realidad. Araceli Arámbula no señaló directamente a Luis Miguel. No lo acusó ante tribunales mediáticos. Eligió un camino distinto, el de la insinuación inteligente, el de la confesión indirecta que deja al oyente completar los espacios vacíos. Y quizás esa estrategia dice más que cualquier declaración frontal. Porque cuando una mujer poderosa decide hablar después de años de silencio, incluso sin mencionar nombres, el mensaje es claro. Hubo algo que dolió profundamente. Y si ese dolor fue lo suficientemente intenso como para definir una etapa completa de su vida, la pregunta que queda suspendida es inevitable. ¿Qué ocurrió realmente dentro de aquella historia que el mundo creyó perfecta? Cuando Araceli Arámbula y Luis Miguel comenzaron a aparecer juntos, el impacto fue inmediato. No era una relación cualquiera. Era la unión de dos figuras que representaban poder, belleza y éxito absoluto en México y América Latina. Él, el artista hermético, casi mítico, protegido por un círculo blindado de seguridad y silencio. Ella, la actriz carismática, espontánea, acostumbrada al contacto cercano con la prensa y con su público. Pero algo cambió desde el primer momento. Los primeros encuentros fueron descritos como mágicos. Cenas privadas en residencias exclusivas, viajes discretos en aviones privados, hoteles completos reservados para garantizar privacidad. La narrativa pública hablaba de pasión, de destino, de química innegable. Sin embargo, detrás de esa puesta en escena perfecta, comenzaron a aparecer detalles que en ese momento nadie quiso interpretar como señales de alerta. Luis Miguel siempre fue extremadamente celoso de su intimidad. Eso no era nuevo. Lo extraño fue la transformación gradual de Araceli. De pronto, la actriz que solía responder con naturalidad sobre su vida personal empezó a esquivar preguntas. Su agenda se volvió menos visible.
sus amistades del medio comenzaron a verla con menor frecuencia. Las entrevistas donde antes brillaba con espontaneidad se volvieron medidas, casi ensayadas. ¿Fue una decisión libre o una adaptación silenciosa a un entorno donde las reglas no las imponía ella? Personas cercanas a la industria comentaban que el cantante manejaba con precisión quirúrgica cada detalle que podía afectar su imagen. No se trataba solo de evitar escándalos, sino de controlar la narrativa completa. Fotografías autorizadas, apariciones calculadas, declaraciones mínimas. La relación parecía existir bajo un guión no escrito donde la discreción era obligatoria. El lujo también jugó su papel. Mansiones frente al mar, vehículos blindados, vacaciones en destinos imposibles para el ciudadano común. Todo parecía un sueño, pero el lujo, a veces, funciona como una cortina dorada que oculta tensiones invisibles. Cuando todo es perfecto hacia afuera, se vuelve más difícil reconocer lo que no funciona hacia adentro. Algunos colegas de Araceli notaron que ella empezó a rechazar proyectos importantes en televisión y teatro. Oficialmente, era para dedicarse al amor y, más adelante, a la maternidad. Extraoficialmente, muchos se preguntaban si la decisión era completamente suya. En el mundo del espectáculo, renunciar a oportunidades en la cima de la carrera no es un movimiento habitual, a menos que algo más esté influyendo. Había además un detalle simbólico. Luis Miguel casi nunca compartía el centro del escenario emocional. Incluso en pareja, la atención gravitaba hacia él. Araceli, que había construido su propio brillo, parecía empezar a orbitar alrededor de una figura dominante. El equilibrio, al menos en apariencia, comenzó a inclinarse. La pregunta inevitable surge con el tiempo. Cuando una relación exige aislamiento progresivo, reducción de círculos sociales y silencio estratégico, ¿es protección o es control? En ese entonces nadie hablaba de señales de alerta. La prensa celebraba la historia como un romance de película. Los titulares hablaban de pasión y estabilidad. Pero hoy, al mirar atrás, muchos analistas coinciden en que las piezas estaban ahí desde el principio. La estricta gestión de imagen, el hermetismo absoluto, la transformación visible en la personalidad pública de ella. No hubo un momento dramático que lo revelara todo. Fue algo más sutil. Un proceso lento, casi imperceptible. Un desplazamiento de libertad hacia cautela, de espontaneidad hacia prudencia, de luz compartida hacia sombra estratégica. Y quizá esa sea la parte más inquietante. Cuando el lujo es tan brillante que impide ver las grietas, cuando el amor parece tan perfecto que nadie se atreve a cuestionarlo, es precisamente ahí donde pueden esconderse las primeras señales de una historia que no será tan dorada como prometía ser. Porque a veces las trampas más elegantes no tienen barrotes visibles, tienen mármol, jardines y puertas blindadas. Desde fuera la imagen era impecable. Residencias frente al mar, jardines perfectamente cuidados, ventanales enormes que dejaban entrar la luz del Pacífico.
El mundo veía fotografías cuidadosamente seleccionadas, apariciones breves en aeropuertos privados, escenas familiares que parecían sacadas de una revista de alta sociedad. Pero la verdadera historia, como suele ocurrir, no se desarrollaba frente a las cámaras. Se vivía detrás de puertas cerradas. Quienes conocen la dinámica de las grandes estrellas saben que el control es parte esencial del sistema. En el caso de Luis Miguel, el hermetismo era casi una doctrina. Acceso limitado, círculo reducido, decisiones centralizadas. Nada escapaba a supervisión. Nada quedaba al azar. Esa cultura de protección absoluta, necesaria quizás para sobrevivir a décadas de fama, pudo haber traspasado el límite profesional y penetrado la vida íntima. Araceli Arámbula, acostumbrada a los foros de televisión, al contacto directo con colegas, al intercambio creativo, comenzó a moverse en un entorno distinto, más cerrado, más vigilado, más silencioso. Amigos cercanos relataron años después que verla se volvió complicado. Las reuniones espontáneas desaparecieron. Las visitas eran coordinadas con antelación. El teléfono, muchas veces, respondido por asistentes. No era necesariamente un encierro físico. Era algo más sutil, una sensación de mundo reducido. El silencio se convirtió en norma. No se hablaba públicamente de conflictos, no se comentaban tensiones. Si existían desacuerdos, no trascendían. La narrativa oficial siempre fue de estabilidad y privacidad voluntaria. Sin embargo, Araceli empezó a utilizar en entrevistas posteriores palabras que resonaban con otra intensidad: fortaleza, resistencia, superación. Aprendí a no perderme. Aprender a no perderse implica que, en algún momento, uno siente que se está diluyendo. La vida dentro de una mansión puede ser paradójica. Espacios amplios, pero soledad profunda. Seguridad en la entrada, pero incertidumbre emocional en el interior. Cuando una pareja vive bajo presión mediática constante, cualquier conflicto se amplifica, aunque nadie lo vea. Y cuando uno de los dos tiene una personalidad dominante, la balanza puede inclinarse sin que el mundo lo perciba. Ex colaboradores del entorno artístico han señalado que el cantante era meticuloso hasta el extremo. Horarios estrictos, normas claras, límites definidos sobre qué se podía decir y qué no. En una relación donde uno marca el ritmo con tanta precisión, el otro puede terminar ajustando su paso para evitar fricciones. Y allí aparece el miedo sin nombre. No necesariamente el miedo a la violencia explícita, sino el miedo a provocar una reacción, a desestabilizar un equilibrio frágil, a desencadenar un conflicto que nadie quiere que se filtre. El miedo a que cualquier gesto fuera interpretado como traición a la discreción pactada. Araceli, con el tiempo, habló de la importancia de proteger su paz mental. Insistió en que hubo momentos en los que entendió que debía priorizar su bienestar y el de sus hijos por encima de todo. Esa frase, repetida en distintas entrevistas, se convirtió en una pista. Porque nadie habla de proteger su paz si no ha sentido que estuvo en riesgo. Detrás de los muros altos y las cámaras de seguridad,
La relación fue perdiendo espontaneidad. El brillo público seguía intacto, pero la conexión privada, según personas cercanas, se volvió más distante. Las giras constantes del cantante añadían otra capa de separación. Cuando él viajaba, ella quedaba en la residencia con responsabilidades familiares y una estructura que ya no le pertenecía por completo. La pregunta no es si hubo discusiones. Todas las parejas las tienen. La pregunta es si la dinámica se volvió asimétrica. Si la voz de ella comenzó a pesar menos que la de él. Si el silencio no fue elección, sino mecanismo de supervivencia emocional. Con el paso de los años, la ruptura fue inevitable. Pero, incluso después, el silencio continuó. No hubo explosión mediática. No hubo guerra pública. Solo declaraciones medidas y una reconstrucción silenciosa. Tal vez lo más revelador no fue lo que Araceli contó, sino lo que eligió no detallar. Porque a veces el control más fuerte no deja cicatrices visibles. Deja recuerdos que prefieren no pronunciarse. Y así, detrás de aquellas puertas elegantes, pudo haberse gestado una historia donde el lujo no compensó la sensación de aislamiento. Donde el silencio fue más pesado que cualquier escándalo. Donde el miedo no tenía nombre, pero sí presencia constante. Un miedo que solo quien lo vivió puede describir con exactitud, y que, hasta hoy, sigue siendo narrado en susurros. Cuando nacieron sus dos hijos, el relato público alcanzó su punto más alto. Para muchos, aquello sellaba definitivamente la historia de amor entre Araceli Arámbula y Luis Miguel. La llegada de los niños fue presentada como la confirmación de una familia sólida, de un compromiso profundo, de una felicidad que trascendía el espectáculo. Las fotografías eran cuidadas, escasas, casi ceremoniales. No había exposición excesiva, pero sí el mensaje implícito de estabilidad. Él convertido en padre, ella radiante en su nueva etapa. La narrativa parecía perfecta. Amor, éxito y maternidad en equilibrio. Sin embargo, la maternidad también puede revelar lo que antes estaba oculto. Con el nacimiento de los niños, la dinámica cambió. Las prioridades se reordenaron. Araceli asumió con firmeza su rol de madre protectora. Comenzó a hablar de la crianza como su mayor misión, como la razón por la que había tomado decisiones difíciles en su carrera. Rechazó proyectos, reorganizó su agenda, limitó apariciones públicas. Oficialmente, todo era por dedicación familiar. Pero mientras ella se centraba en los hijos, la agenda profesional de Luis Miguel continuaba imparable. Giras internacionales, compromisos exclusivos, temporadas lejos del hogar. La distancia física se convirtió en un factor constante. Y la distancia, cuando se suma a tensiones previas, puede ensanchar grietas ya existentes. El público empezó a notar algo. La presencia del cantante junto a los niños era mínima en comparación con la imagen proyectada. No había entrevistas conjuntas hablando de la experiencia paterna. No existían escenas públicas de convivencia familiar. Todo era discreto, casi invisible.
Con el paso del tiempo, esa invisibilidad dejó de parecer casual. Araceli comenzó a enfatizar en distintas entrevistas que sus hijos eran su prioridad absoluta y que haría lo necesario para protegerlos. Esa palabra volvió a repetirse: proteger. ¿Proteger de qué exactamente? ¿Del escrutinio mediático? ¿De conflictos internos? ¿De una figura ausente? Las promesas iniciales de estabilidad comenzaron a diluirse en la práctica cotidiana. Cuando una relación enfrenta tensiones profundas, la llegada de los hijos no siempre actúa como salvación. A veces expone aún más las diferencias. El modelo de familia que parecía firme desde fuera empezó a mostrar signos de fragilidad. Después de la separación, el tema de la responsabilidad paterna se convirtió en un asunto delicado. Sin declaraciones explosivas, sin ataques frontales, Araceli dejó entrever que hubo incumplimientos. No habló con rencor evidente, pero sí con una firmeza que sugería decepción. El discurso cambió de romanticismo a determinación. La actriz asumió públicamente el papel de madre fuerte, independiente, autosuficiente. En entrevistas posteriores, su tono ya no era el de una mujer que habla de amor perdido, sino el de alguien que habla de límites claros y de obligaciones que deben cumplirse. Esa transición marcó un punto de quiebre en la percepción pública. La felicidad, que alguna vez fue portada de revistas, terminó convertida en un recuerdo cuidadosamente archivado. Lo que parecía un hogar blindado por el lujo terminó siendo una estructura vulnerable, sostenida más por imagen que por equilibrio real. En retrospectiva, muchos analistas coinciden en que los hijos no fueron el problema, sino el espejo. Un espejo que reflejó desigualdades, ausencias y decisiones que no podían mantenerse ocultas indefinidamente. Porque cuando hay niños de por medio, las promesas dejan de ser románticas y se convierten en responsabilidades concretas. Y cuando esas responsabilidades no se cumplen como se esperaba, la fachada se agrieta. Araceli eligió no dramatizar públicamente. Eligió construir su versión de estabilidad desde otro lugar, pero en sus palabras posteriores se percibe algo claro. Hubo promesas que no se sostuvieron. Hubo expectativas que no se cumplieron. Y cuando la felicidad necesita sostenerse con silencio para no desmoronarse, deja de ser felicidad y se convierte en fachada. Después de la separación, muchos esperaban una explosión mediática. El mundo del espectáculo suele alimentarse de confesiones, demandas públicas y entrevistas reveladoras. Pero en el caso de Araceli Arámbula, ocurrió lo contrario. Eligió el silencio. Ese silencio no fue pasividad, fue estrategia. Durante años, evitó mencionar directamente a Luis Miguel en términos personales. Cuando le preguntaban por el pasado, respondía con elegancia. Desviaba el foco hacia sus hijos o hacia su crecimiento profesional. Nunca hubo insultos, nunca hubo escándalo abierto. Y eso, en un entorno donde las polémicas venden, llamó la atención. ¿Por qué callar cuando tantas figuras optan por hablar? En el entorno del espectáculo latinoamericano, los acuerdos legales suelen ser más estrictos de lo que el público imagina.
Cláusulas de confidencialidad, pactos de no agresión mediática, compromisos implícitos para proteger la imagen de ambas partes. No existen pruebas públicas de un contrato específico que la obligara a callar, pero la hipótesis ha sido recurrente entre periodistas especializados. Sin embargo, hay una razón aún más poderosa que cualquier documento: los hijos. Araceli dejó claro en múltiples ocasiones que su prioridad era preservar la estabilidad emocional de sus niños. Exponer detalles delicados habría significado arrastrarlos a una tormenta pública permanente. Y ella, al parecer, decidió que el precio no valía la pena. También existe otro factor menos visible: el desequilibrio de poder. Luis Miguel no es solo un cantante, es una institución cultural. Una figura que durante décadas ha construido un imperio artístico. Enfrentarlo mediáticamente podría haber generado una guerra desigual. A veces el silencio no es debilidad, sino una forma de evitar un conflicto innecesario. Pero el silencio prolongado también pesa. Con el paso de los años, Araceli comenzó a hablar más de resiliencia, de dignidad, de la importancia de no permitir que nadie opaque tu identidad. Sin mencionar nombres, su narrativa cambió. Ya no era evasiva, era reflexiva. Ya no era prudente por obligación, sino por elección consciente. Quizás no había un secreto explosivo. Quizás lo que estaba protegiendo no era una historia escandalosa, sino su propia paz mental. Porque a veces el mayor acto de fortaleza no es denunciar, sino decidir que no merece más energía. El punto de inflexión llegó sin advertencia. En una entrevista aparentemente rutinaria, Araceli pronunció una frase que detonó titulares en cuestión de horas. Habló de haber vivido una etapa que no repetiría jamás y de haber aprendido a salir de un infierno emocional. No mencionó fechas. No señaló personas, pero el contexto lo decía todo. La prensa interpretó aquellas palabras como la confirmación tácita de lo que durante años fue rumor. El término infierno, aunque metafórico, fue suficiente para reabrir debates. ¿Estaba describiendo su relación pasada? ¿Era un desahogo calculado? ¿O simplemente una reflexión general sobre experiencias difíciles? El detalle que más impactó no fue la palabra en sí, sino la serenidad con la que la pronunció. No había ira, no había victimismo, había firmeza. La firmeza de alguien que ya no teme recordar. Algunos analistas consideran que no fue un error. Fue un mensaje medido, una forma elegante de decir lo necesario sin romper pactos formales ni entrar en confrontación directa. En el lenguaje del espectáculo, a veces las insinuaciones pesan más que las acusaciones. El público reaccionó con rapidez. Redes sociales, programas de entretenimiento y columnas de opinión comenzaron a reconstruir la historia desde esta nueva perspectiva. Lo que antes era un romance glamuroso pasó a verse como una relación posiblemente marcada por tensiones profundas. ¿Fue una liberación personal? Todo indica que sí. Araceli no necesitó dar detalles. Bastó con reconocer que hubo dolor. Y en esa admisión implícita
recuperó el control de la narrativa. Hablar de Luis Miguel es hablar de una figura monumental. Su voz definió generaciones. Sus conciertos siguen agotando entradas. Su presencia en el escenario es magnética, casi hipnótica. Para millones encarna el romanticismo absoluto. Pero fuera del escenario, su historia siempre ha estado envuelta en misterio. Desde joven, su vida estuvo marcada por la presión, por el control de su entorno y por una exposición pública constante. Algunos psicólogos del espectáculo señalan que quienes crecen bajo ese nivel de escrutinio desarrollan mecanismos rígidos de autoprotección. El control se convierte en escudo, la distancia emocional en defensa. ¿Pudo esa necesidad de control influir en sus relaciones sentimentales? Es una pregunta que muchos se hacen. En la historia con Araceli, la percepción pública fue evolucionando. Ya no se trata solo de un romance fallido, sino de la colisión entre dos personalidades fuertes en un entorno de poder asimétrico. Él, acostumbrado a dirigir todo lo que lo rodea. Ella, decidida a no perder su esencia. La paradoja es evidente. El hombre que canta al amor con intensidad extraordinaria parece haber enfrentado dificultades para sostener relaciones duraderas. No es un juicio definitivo, sino una observación recurrente en su trayectoria sentimental. En última instancia, esta historia no necesita un villano absoluto ni una víctima total. Es el retrato de cómo el poder, la fama y el control pueden interferir en la intimidad más básica. Araceli reconstruyó su vida desde la independencia. Luis Miguel continúa llenando estadios y manteniendo su círculo hermético. Dos caminos distintos después de un pasado compartido. Quizás la verdad completa nunca será revelada con nombres y fechas, pero las palabras insinuadas, las pausas cargadas y los silencios estratégicos han sido suficientes para cambiar la percepción colectiva. Y a veces, en el universo del espectáculo, eso es más poderoso que cualquier confesión directa.